sea valioso, y para mí siempre lo es, porque el hecho de compartir me hace feliz y también me enriquece, por supuesto. Bueno, se trata entonces en el taller de hoy de conjugar varias ideas: educación por competencias, deportes de colaboración-oposición, alternativas metodológicas que nos permiten avanzar de los unos hacia las otras, y voy a tratar de fijar una posición inicial antes de pasar a la práctica. Creo que en la última década no ha habido una palabra en el ámbito educativo con una eclosión tan intensa como la que mantiene la palabra competencia. Y teniendo unos elementos de identidad en su definición que son comunes, el problema es que competencia, o la palabra competencia, nos sirve para infinidad de cosas. Para adiestrar personas en el mundo del trabajo desde una perspectiva irreflexiva y desde una perspectiva de sumisión, y también, en el otro polo, para educar personas capaces de convertirse en dueñas de su destino. Personas libres, responsables, que construyen su vida personal y que participan también o que contribuyen a la vida de naturaleza social. Obviamente, mi planteamiento se ubica en este polo, pero entender que en torno a las competencias se está generando un discurso y un pseudodiscurso que surge fundamentalmente desde organismos económicos y ante el que es importante que seamos críticos en la medida en que hemos de reflexionar sobre lo que se nos aporta, la intencionalidad con la que se nos aporta y fundamentalmente cómo se traduce en la vida de todas y cada una de las personas con las que vamos a compartir nuestras clases, porque todas y cada una de esas personas es especialmente valiosa. Bien, la idea de competencia nos remite básicamente a una perspectiva global en relación con la persona y nos lleva a entender el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes, valores que permiten acometer con eficacia adaptativa y con garantías de éxito situaciones que habitualmente tienen una naturaleza práctica. En principio, esta idea, como señalaba, puede encajar en distintas formas de racionalidad. Ayer escuchábamos, al menos suficientemente, a Víctor López Pastor hablar de esa idea de modelos de racionalidad en relación con la educación. Si yo utilizo un modelo de racionalidad técnica, las competencias podrán reducirse a un listado de conductas objetivables y observables en nuestro alumnado con el fin de verificar en qué grado se cumple. Ese camino, por ejemplo, en el entorno en el que yo vivo, se está dando. Al final, las competencias se reducen fundamentalmente a los indicadores de logro que permiten verificar en qué grado se están cumpliendo. Y a partir de ahí, nosotros hemos de rubricar, es decir, evaluar de acuerdo con una escala cualitativa en qué medida se adquieren, y podríamos dedicar la vida de las clases a verificar lo que los alumnos son y no lo que los alumnos han aprendido. Desde mi óptica, esta es una perspectiva perversa de la noción de competencia. Si la idea de competencia lo asociamos a un modelo de racionalidad práctica, fundamentalmente nos llevará a una perspectiva constructivista, que pone el foco de la atención en la construcción personal del conocimiento, entendido en su más amplia perspectiva, desde la participación activa del alumno. Y en ese punto creo que hay elementos con los que debemos converger. Pero es importante que demos un paso más, en la medida en que no solamente se trata de que nuestros alumnos aprendan desde una perspectiva constructivista. Además de eso, se trata de que esos aprendizajes sean funcionales, que sean extrapolables a su espacio vivencial y que permitan, como señalaba, convertirles en dueños de su destino y en personas que construyen, que crean sociedad. Esta alternativa, con la que creo sentirme comprometido, está vinculada fundamentalmente a un modelo de racionalidad sociopolítica. En cualquier caso, cada uno de vosotros podéis profundizar a través del documento que os he entregado en los tres modelos y, por supuesto, es importante que reflexionéis sobre ellos y que os planteéis en qué medida me siento vínculos con una u otra de estas opciones. Tenemos ya entonces un foco de atención, las competencias, y ahora nos centramos en los deportes de colaboración con la oposición, o DP
depende quién nos denomine, hablaríamos de cooperación oposición. Básicamente hay dos posiciones, la de las personas vinculadas al ámbito de las actividades físicas cooperativas, que dicen o decimos que si hay cooperación no puede haber oposición. La idea es que de esa forma debemos llamarle colaboración, que tiene un grado menor de implicación y de interacción con el compañero de equipo. Desde la perspectiva de la fraseología motriz dice: la presencia de compañeros con los que coordino mis acciones nos lleva a situación de cooperación. La presencia de adversarios a los que me enfrento nos lleva a situaciones de oposición. Por lo tanto, si hay presencia de compañeros y presencia de adversarios, estamos hablando de situaciones de cooperación con oposición. Ambas posiciones tienen algo de cohesión. Lo que hacen es fijar un marco de definición y, de acuerdo con dicho marco de definición, una denominación u otras son valiosas. Pero esto no es lo más relevante. Lo más relevante es cómo convertimos estas situaciones en situaciones singularmente valiosas desde una óptica educativa. Se trata de juegos deportivos y estrictamente de deportes, y por lo tanto, si hablamos de deporte, hablamos de situación de competición institucionalizada, regulada y codificada, en los que un equipo se enfrenta a otro. Fútbol, baloncesto, balonmano, voleibol, hockey, rugby. ¿Por qué he seleccionado esta alternativa? Porque es sin duda la que tiene más influencia desde una óptica social. Y es evidente que hemos de educar personas capaces de desenvolverse en su contexto social. Bien, y a partir de aquí nos planteamos qué significará ser competente cuando jugamos al baloncesto o cuando jugamos al... ¿Algunas ideas? Será importante ser capaz de manejar las habilidades en situación contextualizada. ¿Más? Tenemos ya entonces en nuestra competencia de la integración de las habilidades. Solamente con ser hábil nos sirve para desenvolvernos en un partido de fútbol, en un partido de baloncesto. Importante, aprender a tomar decisiones. Veremos qué es lo primero que hacemos. Cuando estoy en una situación de juego, en un partido de baloncesto, yo no voto, paso o lanzo. Primero decido qué hacer en función de lo que ocurre en el entorno. Vital, por lo tanto, ser competente es saber tomar decisiones y ser hábil. ¿Qué más significa ser competente en un partido de fútbol? ¿Perdona? Tener cooperación, ser capaz de coordinar mis acciones en la relación con mis compañeros. En este caso estamos hablando de procesos de toma de decisiones que nos llevarían a la táctica colectiva. Está muy bien. ¿Más? Nos retrotraemos a la idea de competencia. Hemos dicho, conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes, valores. Nos hemos movido en un terreno, en el de las habilidades y las destrezas. En otro terreno, en el conocimiento aplicado. Conozco la dinámica de juego y tomo decisiones acordes con esa dinámica de juego. ¿Y qué pasa con lo otro? Lo otro es tremendamente importante. Cuando estamos en nuestras clases de iniciación deportiva, polarizamos la atención exclusivamente en la técnica o la táctica, o el 90% de las situaciones que abordamos tiene que ver con cuestiones socioafectivas. Esta persona se ha enfadado conmigo, ha habido un insulto en este punto, ha habido una agresión en este otro punto. Luego, ser competente en la práctica de un deporte implica también ser capaz de regular las emociones, ser capaz de dar un cauce constructivo a los sentimientos y también a las interacciones con nuestros compañeros. Esos elementos también formarán parte del hecho que supone ser competente. Y es lo que tenemos que tratar de conseguir. ¿Cuándo nuestros alumnos serán libres para jugar al fútbol? Serán libres para hacerlo cuando sean capaces de conocer la dinámica del juego, tomar decisiones, ejecutarlas mediante habilidades, interactuar de forma constructiva con los demás y regular sus propias emociones. Vale, pues a partir de ahí nos planteamos cómo podemos conseguir que nuestros alumnos sean competentes. Y fundamentalmente esto nos pone en relación con las metodologías que ponemos en juego en las situaciones de aprendizaje. ¿Qué debe converger en estas metodologías que propician la adquisición de competencias?
En primer lugar, es preciso que haya acción. No se puede aprender sin acción, en la medida en que la competencia es un saber aplicado. Por lo tanto, si quiero aprender a jugar, tengo que jugar. Eso es inexorable. Primero, acción. Segundo, reflexión sobre la práctica. Porque si no podemos convertir la acción en mero activismo. ¿Qué ocurre si cuando estoy jugando al baloncesto avanzo hacia este lado mientras tengo un defensor delante y voy botando con la mano izquierda? Y lo repito una vez y otra vez. Y la siguiente vez lo vuelvo a repetir. Que en la mayoría de las ocasiones perderé el balón por no protegerlo. Si no reflexiono sobre lo que estoy haciendo y las consecuencias que está deparando en el contexto del juego, difícilmente podré modificar mi modo de hacer. Por lo tanto, además de acción, es preciso sumar reflexión. Por otra parte, se requiere de significatividad, lo que implica conectar los nuevos aprendizajes con lo que el alumno ya sabe hacer. Es preciso que los aprendizajes sean funcionales, que nos resulten útiles. Y en ese sentido es fundamental que las tareas que planteemos también sean funcionales. Es necesario que lo que se hace en clase sea extrapolable al espacio vivencial de los alumnos. Y esta es una cuestión vital. Hablaba ayer Víctor de evaluación auténtica, la que se produce en contextos de práctica real o próximos a la práctica real. Pues en este caso hablamos de enseñanza auténtica. Enseñamos en contextos reales o próximos a la realidad, los que permitirán a nuestros alumnos jugar un partido de fútbol o un partido de baloncesto en su tiempo libre, siendo capaces de tomar decisiones, ejecutar acciones técnicas, regular la interacción con nosotros, dar un cauce positivo a sus emociones. Para eso los preparamos. Por lo tanto, ha de haber funcionalidad en los aprendizajes y tenemos que promover procesos de enseñanza auténtica, que es en última instancia enseñanza próxima al espacio vivencial. Estamos en última instancia educando para la vida. Bueno, y a partir de aquí nos planteamos, hemos formulado un marco teórico que puede parecer coherente, en el que algunas personas habéis podido adivinar un posicionamiento incluso ideológico, con el que podéis estar de acuerdo o no estar de acuerdo, y es importante que lo sometéis a reflexión crítica. Pero a partir de aquí nos planteamos, ¿y ahora qué? ¿Qué hago cuando estoy frente al grupo en el contexto de la iniciación deportiva? Porque las palabras suenan bien, pero ¿cómo lo traducimos en acción? Bien, yo recuerdo que aprendí a jugar al fútbol jugando al fútbol. Mi aspiración era que el fin de semana mis padres me dejaran un rato y no me tocara ir al campo a trabajar con ellos, y ese momento era un momento especial, era el momento del fútbol. Y al final de la tarde, cuando había hecho mi tarea, ocurría lo mismo. Era recoger la merienda y a ver si puedo ir un rato a jugar al fútbol. Y aprendí jugando. Más adelante empecé a entrenar. Y los entrenamientos consistían habitualmente en ejercicios de carácter técnico realizados en situaciones descontextualizadas. Conducíamos el balón entre conos. Avanzábamos, le pasábamos al entrenador que nos mandaba el balón a un lado y tirábamos a portería. Pero luego, y al final, si había tiempo, teníamos un ratito para jugar un partido. Pero cuando llegábamos al partido no nos encontrábamos con conos, nos encontrábamos con defensores que tomaban decisiones. Y no nos encontrábamos con un entrenador que nos ponía el balón a un lado sin que hubiera nadie delante. Nos encontrábamos con que pasábamos a un compañero que tomaba una decisión y que si me daba el balón, yo debía decidir con rapidez si pasaba, si tiraba a portería, si lo hacía en una dirección o en otra, en función de la posición del portero o en función de la posición del defensor, y a partir de ahí ejecutaba mi acción. Por lo tanto, lo que había es más conexión con el aprendizaje para la vida en relación con ese que realizábamos de forma autónoma, jugábamos, veíamos lo que nos salía bien y nos planteábamos, porque yo al menos soñaba con fútbol y me planteaba esto que he hecho bien, ¿por qué ha sido? O esto que he hecho mal, ¿por qué lo he hecho mal y lo tengo que cambiar? Eso en última instancia se convierte en un aprender a aprender, que debería ser nuestra finalidad última, que nuestros alumnos al final de la secundaria fueran capaces de regular su propio aprendizaje. Bien, pues traducido al contexto escolar,
nos encontramos con que es común o ha sido común utilizar siempre el mismo esquema. Ejercicios de naturaleza técnica, en contextos desnaturalizados, en marcos que no son situaciones reales de juego. Y al final, muy al final de la clase, soltamos el balón y jugáis el partidillo, porque ya habéis hecho lo que a mí me interesaba. Hace 3 décadas surgió una corriente en el ámbito anglosajón crítica con este modo de hacer. Ellos decían, no se promueve un contexto de participación ética, se genera sumisión y subordinación en relación con el maestro. Los gestos técnicos se aprenden de forma desnaturalizada, descontextualizada. No permite al alumno evaluar las situaciones de juego y tomar decisiones. Y muchos de esos argumentos eran ciertos. Y a partir de ahí generaron un modelo que denominaron Learning for Understanding, enseñanza para la comprensión, y que después se fue extendiendo a otros países. En el caso de España, fundamentalmente en sus inicios a través de los trabajos de Denis y Peiró, y luego pues, somos varias las personas que hemos escrito sobre esa temática y que hemos trabajado e investigado sobre esta temática. ¿Qué es lo que plantean? Lo que plantean es un modelo alternativo. De lo que se trata es aprender para la comprensión del juego y avanzar de la táctica a la técnica, del por qué al qué hacer, invirtiendo los términos en relación con el modelo anterior. Se trataba de aprendemos técnica y luego la aplicamos en una situación muy diferente a aquella en la que hemos aprendido. El modelo en principio es coherente y guarda una conexión intensa con esas ideas clave que habíamos manejado en relación con la enseñanza por competencia. Acción, reflexión, significatividad, transferibilidad y enseñanza útil. Bien, pero seguimos en el marco de un modelo. ¿Cómo se concreta ese modelo? Bueno, pues fundamentalmente lo que se promueve desde este modo de hacer es utilizar juegos modificados. ¿Qué es un juego modificado? Como juego, guardar los elementos inherentes a cualquier situación lúdica en cuanto a actividad generadora de placer, de bienestar, actividad autotécnica, pero además de eso, guarda una semejanza estructural con determinados deportes. No es un mini deporte, no es exactamente un deporte adaptado, es un juego que tiene componentes de naturaleza táctica similares a los de algún deporte o a los de un núcleo global de deporte y que permiten la transferencia, bien de carácter horizontal, hay principios tácticos en el fútbol, el baloncesto, el hockey o el balonmano que son similares, o bien de carácter vertical, que avanzan hacia el aprendizaje de un determinado deporte. ¿Cómo se lleva a cabo el proceso de aprendizaje utilizando los juegos modificados? El planteamiento está claramente definido. Una propuesta de juego con una gran riqueza táctica y que minimice las demandas físicas. Y a partir de él formulamos interrogantes. Interrogantes que en primer lugar tienen que ver con la toma de decisiones y sobre los que nuestros alumnos sabrán de reflexionar y buscar respuestas. Se practica el juego, se para un momento, se trata de responder a esos interrogantes, se consensúan las respuestas y esas respuestas se mantienen ya a modo de clave. Es decir, si hemos decidido que en una situación de ataque es importante que yo esté al lado de mi compañero, si hemos decidido que esa es una alternativa valiosa, en la siguiente situación de juego ya solo recuerdo la clave. Recordad, próximos a nuestros compañeros. Si hemos decidido que debe estar distante de nuestros compañeros, lo modulo en forma de clave y recordamos la clave cuando se está realizando. Volvemos entonces a una segunda práctica en la que incorporamos lo aprendido y volvemos a formular nuevos interrogantes. Esto nos permite desarrollar en torno a un mismo juego un currículo de necesidad, en el que el mismo juego podrá ser retomado en varias ocasiones con mayor grado de profundidad. Y nos permitirá profundizar también en los procesos de aprendizaje. ¿Y qué hay de la técnica? Nos planteamos. Bueno, pues la técnica surge también de los interrogantes, pero después de los procesos decisionales. Es decir, si Brenda y yo estamos jugando en una situación de 1 contra 1
y yo he de avanzar botando hasta rebasar los conos que están ahí enfrente y Brenda está delante, la decisión táctica obviamente me llevará a cómo consigo superar a Brenda. Y a partir de ahí tendré que idear respuestas. Y yo puedo plantear, puedo tratar de engañar a Brenda haciéndole creer que voy a llevar el balón para aquí o avanzar para aquí. Puedo tratar de proteger el balón e ir avanzando de tal forma que Brenda no tenga acceso a él. Vale. He tomado dos decisiones tácticas, pero requiero de la técnica para llevarlas a cabo. Por lo tanto, ante la primera decisión tendremos que determinar cómo se ejecuta la acción técnica. Y es importante que si yo voy a hacer una finta de salida hacia allá, llegamos a la conclusión de que si la finta es más amplia o el engaño es más amplio, es más creíble. Que si el cambio de dirección es más amplio, me permite librarme de ella con mayor facilidad. Y que si mi salida es rápida, lo conseguiré también mejor. Y si además de eso, yo voto con mi mano derecha y protejo con mi cuerpo, Brenda lo tendrá mucho más difícil para robarme el balón. ¿Qué hemos hecho? Hemos formulado un interrogante táctico. ¿Cómo consigo superar a Brenda? Y hemos desembocado en la técnica como el cauce que me permite abrir vías a partir de la decisión táctica. Por lo tanto, el proceso va de la táctica a la técnica, del por qué al qué hacer. Quiero que entendáis que no se trata de que participemos en juegos distribuidos al azar. Es importante que en la iniciación deportiva tengamos claro qué queremos que aprenda. En cuanto a decisiones de defensa, en cuanto a decisiones de ataque, en cuanto a decisiones de transición, ataque-defensa y defensa-ataque. En cuanto a habilidades técnicas que van a dar respuestas, tanto en defensa como en ataque, a los procesos de toma de decisión. Y a partir de ahí vamos escalonando. Voy a utilizar este primer juego y voy a introducir estos interrogantes. A continuación, en la medida en que han surgido las respuestas que considerábamos necesarias, pues sigo avanzando. O si no han surgido, reformulo interrogantes. Veis que este es un proceso de aprendizaje fundamentalmente basado en la resolución de problemas. Formulamos interrogantes a los que los alumnos dan respuesta. Bueno, pues vamos a tratar de experimentar con algunas de estas situaciones. Creo que lo más relevante esta mañana no es que al final hayamos jugado 3, 4 o 5 juegos. Es importante que nos quede abierta ya la vía, que tengamos la idea de esta es una alternativa para educar a personas competentes en el concepto del juego y que lo hagamos partiendo de la propia experiencia. Después, en el documento que os he entregado, hay muchas más situaciones de juego explicadas. Además de eso, en el documento aparecen 2 unidades didácticas desarrolladas. Pero si queréis unidades didácticas vinculadas a cualquier otra iniciación deportiva u otras que tengan que ver con el modelo comprensivo desde una perspectiva polivalente, me lo decís en un correo electrónico y yo os las envío. ¿De acuerdo? Bien, ahora llega el momento de la organización. Hoy somos más que ayer. Ayer todo resultó perfecto porque hubo una disposición maravillosa por parte de las personas que participaron. Entonces, entre nosotros hoy habrá personas seguramente que digan yo de la práctica motriz no voy a participar. Yo lo que os ruego es que no estéis simplemente aquí presentes sin más, sino que observéis y que fundamentalmente luego más adelante podréis hacer otras cosas cuando abordemos otras alternativas metodológicas, pero que busquéis también respuestas a los interrogantes, aunque no sea desde la práctica. El punto de encuentro siempre será ese, que es donde tenemos sombra para más personas, y necesito saber ahora cuántas personas sí van a participar de la práctica.